Queridos hermanos y amigos, queremos saludarles, bendecirles, abrazarles en el nombre del Señor en su programa de la familia en tiempo de pandemia. Esa es la idea, ¿verdad? Cómo manejarnos, cómo manejar las relaciones, cómo bregar, cómo ser sabios, cómo ser humildes, cómo ser mansos, sencillos, cómo contribuir a la paz, a la armonía, al bien, a comer juntos, a amarnos, a reír. Esa es la idea, ¿verdad? Cómo vivir en familia en pandemia. Y hoy traemos un tema, caramba, que es muy doloroso, muy triste, que lacera el corazón, el alma, y es algo que cada día es más común y que cada día se manifiesta y se proyecta de manera multiplicada. Y es como si eso fuera la solución cuando no lo es, nunca lo es. Y de eso vamos a hablar en este día. Estamos diciéndole que el tema del divorcio, esa separación, ese rompimiento, ese resquebrajamiento del hogar, de la familia, con esa secuela, con esa consecuencia, con todo el dolor, con todo el daño que implica, que por lo regular no se piensa ni se valora. Queremos hablar de este tema y queremos hacerlo con mucha humildad y con todo el amor de Dios. Queremos sanar familias, sanar hogares, queremos romper el expediente de que tenemos que deshacer este matrimonio. No se deshará en el nombre del Señor. Amén. Y queremos hablar de esto, queremos hablar de los hijos, de cómo se dañan, cómo se destruyen, cómo se inutilizan. Y vamos a escuchar de un estudio muy serio que se ha hecho y que da razones para evitar en lo posible que sucumba la relación matrimonial. Buscar ayuda, buscar a alguien que nos direccione, que nos aconseje, alguien que nos haga devolver de ese camino de lo que pensamos es una solución y no lo es. Hoy vamos a hablar de ese tema, el divorcio y sus consecuencias. Nuestro país tiene unos márgenes estadísticos de divorcios escandalosos y por eso lo que está pasando a nivel de familia y de hijos. Hermanos queridos, aquí estamos. Aquí estamos, damos gracias al Señor nueva vez por la oportunidad de estar con ustedes. Amén. Y hoy traemos un tema que pedimos antes que nada que el Espíritu de Dios Amén. toque sus corazones. Amén. Y los preparen para lo que va a escuchar. Porque entendemos que esto es algo que realmente tenemos que hablarlo en la familia. El tema del divorcio. Sí. No porque es una solución, sino porque es la válvula de escape que en estos momentos muchas familias, muchas parejas, Sí. han estado acariciando Sí. en este tiempo de pandemia por falta de una serie de elementos de convivencia Sí. dentro del hogar. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad. Amada. Sí, gracias, buenos días. Queremos darles a todos. Le bendecimos. Sí, es un tema muy delicado lo del divorcio, que Muy serio. es muy serio, pero no es una solución. Y eso es lo que queremos ver hoy. Así es. Que el divorcio no es una solución para la vida, para el trato, y sobre todo Para en la estos tiempos de familia. pandemia, lo que debemos es unirnos más. No es menos cierto que esta convivencia más íntima en el hogar ha sacado a flor nuestros defectos, nuestros errores, nuestras cosas, pero en vez de tomar como solución el divorcio, debe ser una forma de entonces enfrentar y manejar esas situaciones que nos traen conflictos en el hogar. Así Cuando es. Dios hizo al hombre y la mujer, los hizo con la sabiduría y la dirección
de que vivieran juntos para toda la vida. Amén. Así El es. diseño de Dios es la permanencia. De hecho, Así es. en una ocasión le dijeron a Jesús los fariseos, esos sinvergüenzas religiosos de Israel. No, pero Moisés mandó a dar carta de divorcio. Le dijo, claro, sí, Moisés no fue que lo hizo, lo obligaron a Por la hacerlo. dureza de vuestros corazones. Por su dureza de corazón, por su empecinamiento, por la maldad de su corazón. Pero eso no fue el diseño de Dios. Ni lo fue, ni lo es, ni lo será. Así es. Dios es el padre de la familia y de familia permanente. Familia que es capaz de enfrentar y superar crisis para salvar lo más valioso. Mire, pastor. Y este es un tema muy importante, pastor. Sí, sí. Y es un tema que no se trata lo suficiente, pastor. Parece que sí. Se ve como una solución. Sí. Y realmente es la profundización de un problema. Y muchos creerán, bueno, ellos van a tratar esto puramente como pastores, como Sí. siervos de Jesucristo. Sí. No hay duda de que somos siervos de Jesucristo y que hay un Claro. componente de Claro. la palabra. Pero los datos que vamos a utilizar vienen de una psicóloga secular. Así es. O sea que no estamos hablando de datos de evangélicos. Exacto, que no se vaya de, mira, están matizados porque ellos están prejuiciados. Gloria a Dios, estamos prejuiciados con el divorcio, definitivamente que sí. No, eso está Nosotros claro. creemos que el divorcio no es una alternativa. Ni es de Dios. Pero en el mundo secular se ha hecho estudio. Hay una psicóloga californiana muy famosa que hizo un estudio también muy famoso. Profundo. Se llama Judith. De años. Sí, Judith Wallerstein, que hizo un estudio del impacto que tiene el divorcio en los hijos. Wow. Y hizo un estudio con una base de 131 niños y estudió estos niños fruto de un divorcio durante el periodo de los siguientes 30 años de su vida. Yo nunca había oído un estudio así. Quiere decir que... de tanta paciencia. Exacto. Y lo fue monitoreando de forma tal de que podía ver 131 131 niños. niños. Y lo comparó, lógicamente, con unos niños que también habían sido el resultado de una familia que habían tenido conflicto, pero que no se separaron. Ok, muy bueno eso. ¿Ok? Porque también no vamos a decir No que de una familia perfecta. no hay familia perfecta, y en las Exacto. familias hay conflictos. Sí, Entonces, esto generó conclusiones importantísimas. wow. Y desmitificó muchos de los mitos tradicionales del divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio, primero tenemos que entender que el divorcio es un fracaso. Sí, El fracasó. que llega al divorcio es Exacto. porque Fracasó. su relación y lo que hicieron para que esa relación funcionara fracasó. Razones, múltiples razones. Aquí no nos vamos a dedicar a Justificaciones, porque a veces salir lo quieren de justificar. cada ella. Claro, Y como siempre he dicho, lo siguiente, miren, el fracaso siempre podrá usted buscar una justificación para el fracaso. Oiga esto, pastor. Siempre. Sí, Lo único que no necesita justificación es el éxito. wow. Porque el Interesante. éxito no hay que justificarlo. El éxito es el resultado de lo que ya tú hiciste. Exacto. Pero el fracaso, Es el tú fruto. buscas una justificación para hacerte entender a ti primero, un falso entendimiento, un autoengaño, de que esto fracasó por razones ajenas a mí. Y entonces, la justificación lo que pretende es poner la razón de lo que yo tomé, de la decisión que tomé, en un ente externo, por lo cual ya yo no soy culpable. Sí, Adán y Eva. Y yo quiero que entendamos Sí. que el divorcio es el resultado de la culpa de los cónyuges. Ahí no busque culpables más allá. no, Razones que fueran, usted puede buscar la que quiera, la que sea. pero los cónyuges son culpables. Ambos. Entonces, Típicamente ambos. cuando usted va a un matrimonio, usted hace un pacto. ¿Y cuál es el pacto? Vamos a trabajar los problemas que van a encontrar. Porque dice, en las dificultades, en las diferentes situaciones y estamentos que va a pasar la pareja, en la Van a riqueza, en la pasar. pobreza, en la enfermedad, en la salud. O sea, está hablando, desde el momento que usted hace ese pacto, está hablando de que vamos a vivir situaciones, es un mar que no está calmo. Va a haber tormentas y va a haber Sí, calma. sí. Y va a haber momentos en que el barco se va a estar anegando de agua y vamos a tener que achicarla. Sí, El sacarla. agua.
hacer achique del agua y sacar esa agua de ahí. Sí, es cierto. Pero el barco se va a mantener. El propósito es que el barco se mantenga. Y en la medida en que usted vaya aprendiendo y se vaya haciendo un marinero más experto, ¿qué va a pasar? Va a haber menos problemas en la medida que vengan más tormentas. sí. Y usted va a saber cómo manejar su barco. Porque las tormentas van y vienen. Exacto. Y la pericia de manejarlo lo va a permitir manejar a flote y va a llegar al destino que está Wow, planteado. tremendo eso. Entonces, Tremendo. eso es un comparativo. Y entonces, ¿qué vamos a ver en este proceso? El divorcio es una palabra que no debe estar en la mente de nosotros, empezando por sacarla. No es solución. No. Si hay algo que mi esposa y yo hicimos un pacto es, podemos tener cualquier conflicto, cualquier situación que se van a presentar, pero el divorcio no es una palabra que va a estar en nuestras bocas. Exacto. Es un propósito. Desde el momento que usted dice, esa puerta de atrás ya no existe, porque el divorcio es la puerta trasera de la cocina de la casa, por donde la gente Para salir sale, que corriendo. nadie lo vea, y sale por la parte trasera, pastor. El divorcio no está incluido en la crisis. No. A esa Entonces, puerta de atrás, aleluya. sélla con blog y cemento y pañete y Quítela. de todo, quítela. Sí. Ya no hay puerta trasera. Esa Sí. puerta trasera, fíjese que se está hablando de Aleluya. puerta trasera. Usted no sale por la del frente porque no hay dignidad en el divorcio, sino que tiene que salir por la de atrás, pastor. Si usted Wow. tuviera dignidad, entonces sale por la del frente. Ah, no. Entonces me voy por la... Cierre esa puerta. Ahora, usted dirá, bueno, es que no hemos podido lograr comprendernos. Bueno, si necesita consejería, busque consejería. Hay formas de buscar soluciones. La hay. Miren, nosotros hemos visto parejas, ¿verdad, Amanda? Sí. Que se han divorciado y se han vuelto a casar después de una consejería. Impresionante. ¿Por qué? Porque han hecho conciencia del error que cometieron y del Wow. impacto que van a tener. Qué bonito es. Y ese impacto no es solamente porque uno de los grandes mitos, y empiezo por aquí, es que muchas veces creemos que el divorcio, nosotros buscamos el divorcio porque estamos buscando la felicidad individual de cada uno de nosotros. Y como hemos sido incapaces de lograr esa felicidad, entonces vamos a buscar en otros, Sí. en otros brazos, Por en otro otras lado, personas, por otra vía. lo que no encontramos aquí. Y nuestros hijos, bueno, nuestros hijos son pequeños. Ellos van a estar felices si sus padres están felices. Son manuables, ellos se van a recuperar y en poco Sí. tiempo se van a recuperar. Y ese es el primer hallazgo que tiene esta psicóloga. Dice, no es verdad. Ese estudio, wow. No es verdad que los Se hijos se quedan recomponen. Aunque aparente, porque a veces dan la apariencia. Sí. Pero hay un asunto allá Interno. sembrado, hay una situación en el alma que subyace ahí y que va a tener sus manifestaciones. Oiga esto, oiga algunos datos que vamos a poner aquí rápidamente. De padres que se volvieron a casar y que se llevaron los hijos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, trataron de restablecer su relación. ¿Se casaron y uno, con otra? con otros. Ok. Y entonces uno de ellos se lleva a los hijos y hace un segunda nupcia. Y quiere decir ya tienen padrastro o madrastra. ¿O Sí, correcto? Sí. Bueno, el 25 de ellos no ha terminado el colegio. O sea, con relación El al 25%. el 25% de ellos no ha terminado el colegio, con diferencia del 10% típico que se da. Quiere decir que tiene un 15% más de que se desconcentra en su labor de formación académica, porque lo perturba. Ok. El 60% de esos hijos han requerido tratamiento psicológico. Wow. Wow. El 60% de De ellos. cada 100 muchachos, 6, 60. 60. Y de cada 10, 6. Y de cada 10, 6. El 60%. El 50% quiere decir 1 de cada 2 ha tenido problemas con el alcohol y las drogas. ¿Con? El alcohol y las drogas. Wow. ¿Por qué? Porque su mundo se le está desbaratando. O sea, no hay seguridad. Nuestros hijos, hay que entender que nuestros hijos necesitan la seguridad del hogar de los padres para sentirse seguros. Cuando ellos pierden la seguridad de los padres se divorcian, pierden el rumbo Sí, sí. Se le desplomó el fundamento. y no tienen la madurez para establecer su propio rumbo. No. Y entonces empiezan a buscar alternativas y ahí caen en el alcoholismo y en las drogas. Wow. De el 50%. Sí. El 65%, oigan bien, el 65% tienen una relación conflictiva con el padre. El 65% tienen una relación Todos conflictiva. estamos con el hablando producto del divorcio. padre. Del divorcio. Del divorcio. Quiere decir, el padre se fue, se quedaron con la madre y la ausencia del padre en la
rehacer su segundas nupcias, su segundo matrimonio, Sí. generar su propia familia, Sí. porque generan una segunda familia. Otra familia. Ya sea adquirida o porque la procreen, porque se casan con otra persona que tienen hijos, o pueden ser 3 familias, porque entonces tienen que incluir la familia de los hijos que vienen del matrimonio anterior, Sí. más los propios que procrean, más Sí. los del otro Sí, matrimonio. son Entonces, 3. los míos, los tuyos y los Los nuestros. míos, los tuyos Y y los los nuestros. Ay, santo. Es un lío. Y se crea un problema terrible. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera una relación conflictiva del padre ausente. Aparte de que en las estadísticas en Estados Es Unidos, como una orfandad. oiga esto, el 5% solo ha recibido ayuda económica sustancial por parte del padre. Quiere decir, el padre tiende a desvincularse económicamente Wow. y en la mejor de los casos hace la ayuda mínima necesaria Lo que establece mínimo. la ley, pero no está ahí presente para apoyar los proyectos de sus hijos. Y del total de los casados, pese a que la mayoría pasan de 30 años de edad, de más de edad, que se van volviendo a casar los hijos, estoy hablando de los hijos Sí. producto de esto. En el estudio que se hizo. Sí. Aproximadamente solo el 30% de ese grupo se ha vuelto a casar, se ha casado. Porque perdieron la fe en el matrimonio. Wow. Han vivido una vida tan convulsa. Vieron la relación de los padres, vieron que no funcionó. Y una vida sola. Vieron que estando solos ha sido tan difícil, ha sido tan traumático, han pasado por tantas situaciones, que ¿por qué voy a pasar yo otra vez por esa penalidad? Exacto. Porque lo que tienen ellos es que el Poner a un hijo, matrimonio a veces es piensan un poner caos. a un hijo mío a pasar lo que yo pasé. Consideran que es un caos. Sí. No voy a volver a ese caos. Y exactamente lo que dice Amanda. No quiero que tener una descendencia que tenga un caos también. Y lo último que le voy a decir a nivel de estadísticas, del total de ese 30 casados, Pastor y Amanda, Del 30% que se que logra se casó, casar. el 50% se divorció. La mitad. Ok. Estamos hablando de un estudio muy serio hecho en el estado de California por una de las tratadistas más respetadas Una en psicóloga esta área. muy respetada, una autoridad. Y es un estudio, vuelvo y repito, secular. No estamos hablando de un estudio bíblico. Ajá. Pero lo hermoso de todo esto es que en la Biblia te lo dice todo esto. Aquí lo estamos viendo en el mundo secular, pero en la Biblia te dice Claro. que no te va a ir bien si tú tienes problemas con tu esposa. ¿sí No o te va a ir- pastor? no te va a ir bien. Inclusive va a estorbar Claro. tu relación con Dios. Sí. Porque el Señor está claro, porque así fue que lo diseñó, de que nosotros tenemos que crecer en el matrimonio. El problema con nosotros en el matrimonio es, Y que pastor, nos casamos hasta que la muerte nos separe. y no entendemos que el matrimonio es una vía para crecer, no para ser felices solamente. Vamos a ser felices a través de crecer. No es que yo llegué ahí y yo voy a ser feliz. Si tú no me haces feliz, te voto como si fuera un par de lentes y entonces busco otros nuevos lentes porque voy a buscar lentes hasta que vea bien. No funciona así. Sí. Porque la felicidad es asunto de dos. De dos. Y es un asunto que está en el corazón. Sí, sí. Acuérdese lo de Pablo, pastor. La felicidad no es mi circunstancia. Sí. Mi felicidad es como yo enfrento mis circunstancias. Yo puedo estar feliz en medio de una circunstancia adversa. Y puedo estar infeliz en una circunstancia aparentemente beneficiosa para mí. Y eso vemos mucha gente que está muy bien económicamente, financieramente, y su vida dentro de su hogar es un caos. Un Y caos. personas que viven en precariedades y viven Wow. en una felicidad Sí. y un gozo permanente, aunque sus dificultades para sostener Yo he visto eso. su sustento diario Porque es hay ese difícil. amor, hay Sí, ese cada respeto. día. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, es importante entender que el divorcio produce un colapso parcial o total después del divorcio, después en la familia y en los miembros, en los hijos, después de que culmina el divorcio. Y ese Muchas colapso, veces, sí, dime. perdóname, muchas veces se cree que divorciándose de la pareja que tienen, que entienden que como el problema es la pareja que tengo, Sí. yo me busco otro y me va a ir bien. No, si el problema está que típicamente el 50% de la culpa la tiene usted mismo, si usted no cambia, si usted no se corrige en sus errores, si usted no se propone que eso no va a ser, se va a volver a casar y van a seguir los mismos conflictos. Muchas veces no se llega a divorciar una segunda vez ni una tercera porque como que ahí hasta se sienta y dice, no, espérate, déjame ver
qué está pasando, o ya no voy a entrar otra vez en otro divorcio porque lo sufrí o porque lo sufrió mi familia, muchas veces hasta por lo económico deciden no tener un segundo divorcio. Pero no es menos cierto que siempre va a volver a tener los mismos conflictos. Por eso es mejor trabajar su primer matrimonio, buscar soluciones en su primer matrimonio, y va a ser mejor porque los conflictos que se arrastra del primer divorcio le van a perjudicar su segundo divorcio. Va a ser más infeliz. Si lo que busca es felicidad propia y personal, va a ser más infeliz. Y no solamente eso, qué bueno que tú trataste el tema del conflicto interior. Sí. Ese conflicto interior también se lo dejamos a los hijos. Claro. Los hijos empiezan y se encuentran atrapados de un propio conflicto interior en la búsqueda de soluciones para no repetir los errores de sus padres. Pero lo peor es que exacto. no saben cómo hacerlo, No porque saben. lo que han visto es un problema fallido. Entonces, si no les enseñamos a nuestros hijos a resolver los conflictos y los problemas dentro del matrimonio de la pareja, ¿cómo van a aprender a ellos a solucionarlo en su propio matrimonio? No. Van a entender que la única solución es el divorcio, y no quiero pasar por eso porque me marcó. Por eso, el alto nivel de divorcio, el porcentaje tan alto de los divorcios de hijos frutos de divorcios. Increíble. Y otra cosa del colapso interior, yo quiero leer. Usted decía ahorita en esa encuesta, en ese trabajo, más que encuesta, en ese trabajo, usted dijo de cómo terminan esos hijos productos de un divorcio. Un alto porcentaje que termina fracasando también cuando quieren formar familia. Claro. Sí. Oiga esto, Pastor y Amanda, oigan esto. A menudo el divorcio produce el colapso que dijimos, parcial o total, de la capacidad de los adultos para proceder como padres durante meses o a veces años después de la separación. Es decir, hay una caída importante de la función paternal porque en ese momento en el divorcio la parte emocional de los padres está tan afectada que ellos lo que están buscando es ser felices. Y entonces dejan a los hijos como si fuera un bolso pesado a un lado, que ellos resuelvan su problema porque yo tengo que llevar a resolver mi problema emocional y quiero buscar mi pareja para encontrar mi felicidad. Oigan bien esto. Sí. Entonces, ocupados en reconstruir sus vidas, padres y madres tienen 1001 problemas y eso suele impedirle ver las necesidades de sus hijos. En este tipo de familia, uno de los hijos, a menudo la hija mayor, si es hija, asume responsabilidades muy superiores a las que tenía con anterioridad. Sí. Entonces, el hijo mayor o la hija mayor, normalmente si es una hembra, Sí. asume la posición de la mamá Sí, la maternidad. y asume una responsabilidad que no le corresponde a esa edad. Y eso la abruma y la drena de una manera tal que la hace incapaz para desarrollar su propia y crecer a su propia velocidad. Ahí sí. Que cuando va a un matrimonio, esa muchacha con esas frustraciones, esas situaciones, no sabe cómo manejarse. A veces, por la misma independencia que ha tenido que asumir, entonces trata el esposo como que le está viendo el reflejo del papá problemático que tuvo, y ya de antemano, antes de casarse, ya está viendo una posibilidad de un matrimonio. Una predisposición. Una predisposición, esa es la palabra correcta. Y hay una explicación de por qué tantos hijos que vienen de divorcios terminan con problemas con la ley. Con la ley. ¿Y por qué, pastor? Porque esa hija mayor o ese hijo mayor que asume la paternidad a tan temprana edad son los que le van a infundir los valores gobernantes a esos hermanos menores. ¿Y qué madurez tiene esa persona para poder manejar ese concepto de los valores y direccionar direccionar la parte moral? Cuando los padres han entrado en un conflicto que ha destruido parte de esa visión moral. Sí, sí. Entonces, Exacto. de ahí viene, fíjese que usted está expulsando a sus hijos a ser personas que pudieran reñir con los valores establecidos porque usted rompió los valores establecidos, los pactos establecidos, usted los rompió. Claro. Entonces, usted no puede esperar que sus hijos también reconozcan y valoren los pactos y que cumplan las reglas establecidas, porque usted no lo hizo. ¡Wow! Tremendo eso. O sea, el lastre de esto, eso. pastor, es Es impresionante. por todos los lados. Por eso es Las recomendable. afecciones son por todos los lados. Es recomendable que esos jóvenes, esas parejas, que ya reconocieron de un momento dado que vienen de un divorcio y que se sienten afectados. Conozco muchos muchachos que
están por casarse, que tienen una relación ya para casarse, pero en su corazón no saben cómo manejarse porque vienen de un divorcio, no tienen... A veces hay temores. Hay temores. Y se casan estando preparados a que, bueno, si no me resulta tan bien me divorcio, como hicieron papá y mamá. Sí. Eso hay que trabajarlo. Claro, Si usted claro. se está sintiendo ahora mismo con esa situación, trabájese antes de pensar en casarse. Se debe trabajar. Si usted es el novio o la novia de esa persona que sabe que viene de un divorcio y que le ha manifestado cómo se siente, busque también ayuda para saber manejar esa relación, para que no venga a generar lo mismo. Ok. Creo que estamos tratando con un tema muy delicado, muy recurrente aquí en el país y en América Latina, pero estamos comprometidos con esta verdad y tenemos la autoridad para hablarla. Pero vamos a hacer un paréntesis y vamos a escuchar una canción. Amén. Trajimos una hermosa adoración alabanza para este programa de este día. Dios le bendiga y ahí volvemos para continuar con este tema de tanta actualidad y de tanto dolor en la familia. A ti, Jehová, levantaré mi alma. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus veredas. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes más. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Tienes el hombre que teme a Jehová, él le enseñará el camino a seguir. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdóname mis pecados. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, pues en ti confié. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí
Después de escuchar esta hermosa alabanza, retomamos el tema. Es un tema de actualidad, no es un juego. Es un tema que ha generado demasiado lágrimas y dolores, que ha echado a la calle a muchos hijos e hijas, que ha sembrado mucha inseguridad y frustración y amargura. Y tal como estuvimos viendo con el pastor Viriato, ese estudio que esa señora hizo recorriendo tantos años, desde niños hasta llegar a los 30 o 40 años, viendo las secuelas, los resultados del divorcio, sobre todo ese vacío, esa inseguridad, esa insatisfacción, es algo terrible y es el resultado de no haber trabajado los problemas, de no haber trabajado las dificultades, los conflictos, de no haber buscado ayuda cuando se pudo haber buscado ayuda, de no cerrarse en una actitud de orgullo, de altivez, de arrogancia y entonces destruirlo todo y llevarse por delante el futuro de una familia, caramba, que se pudo resolver. Hablar del divorcio es hablar de dolor, de crisis, de lágrimas, de ingratos recuerdos. Así es. Qué triste, De ¿verdad? amargura De amargura. y de situaciones muy difíciles. Hay un mito, el primer mito que se destruye con este estudio, pastor, es el que dice lo siguiente: si los padres son felices, los niños también serán felices. Aunque las criaturas estén angustiadas por el divorcio, la crisis será transitoria, ya que estos tienen elasticidad e ingenio y se recuperarán pronto. Los niños no se consideran separados de sus padres, sus necesidades y hasta sus pensamientos se incluyen en la agenda de los adultos. Ese es un mito. Sí. Lo primero que hay que entender es que los niños, los adultos, los padres, están racionalizando el divorcio y creen que sus hijos lo van a racionalizar de la misma manera. Sí, y lo van a aceptar. Entonces, los niños no piensan igual que los adultos. Entonces, usted no puede pensar que porque para usted parezca conveniente, el Sí. hijo lo va a ver conveniente. Sí. Todo lo contrario. Los niños van a ver más conveniente dos padres dentro del hogar que no estén en la mejor condición de relación Oh, que tener un padre fuera y una madre viviendo con ellos. Es decir, ellos van a entender que hay momentos donde la situación no funciona, pero que le están buscando la solución eso, y sí. que los dos están presentes en el hogar, aunque ellos Exacto. no están presentes uno Aunque el para otro. muchacho pueda estar presente en algunas situaciones de conflicto, Sí. de diferencias, pero papi no se fue, mami no se fue, están ahí. Hasta aún estando durmiendo en camas separadas. Hasta eso. Ellos entienden que es un proceso que se va a resolver. O sea que científicamente Pe- se ha determinado que esto es muchísimo más saludable que la separación pura y simple. Sí, porque vamos a ver que tiene otras consecuencias la separación. El irse un padre, porque mientras tanto, desde el punto de vista del hijo, tiene a los dos padres en el hogar y tiene Están acceso ahí. a los dos, pastor. Y eso le da, Y ellos se van a ocupar ambos de sus hijos. sí, Sí. Quiere decir, ellos no están como parejas, pero sus hijos sí tienen la presencia de sus padres. exactamente, aunque duerman como usted dijo en camas Porque separadas, le da- pero para los hijos, papi y mami están ahí. Están les da ahí. una seguridad, porque incluso Exacto. hasta para el enfrentamiento en el colegio, de decir ya papi y mami se están separando, les da vergüenza, se sienten solos, se sienten que no saben y se vuelven introvertidos, eso les afecta a los estudios, en la escuela y todo Y a eso. veces ven cuando el papá lleva a los otros compañeros. Exacto. Exacto. Y el papá no está presente porque Sí. está, y aún peor, si el papá hace entonces, la situación se agrava, si el papá tiene esa condición con la segunda familia que se conforma Sí, y conmigo no lo hace. sí. Ahí hay una carencia, empieza entonces, ¿por qué con él y conmigo no? O sea, hay situaciones que hay que entenderlas. Hay Entonces, muchas familias que llegan al divorcio por la razón incorrecta que sea, se separan de su cónyuge, pero ¿por qué tienen que separarse de los hijos? Es decir, hay padres que encima de se vuelven irresponsables con los hijos. Desgraciadamente, Exacto. desgraciadamente. se logró demostrar, Pastor y Amanda, Sí,
que los hijos de familias divorciadas no son más felices, no son más saludables y no están mejor adaptados, aunque sus padres de manera independiente hayan podido volver a rehacer su vida y tener una vida con un nuevo cónyuge y estar felices. Ok, o sea, no fue que se juntaron otra vez el papá y la mamá, sino que él hizo su vida por allá Ella Exacto. hizo su vida por aquí, y ella hizo su vida por aquí. pero los hijos no son más felices. Aunque ellos hayan Wow. resuelto su problema, los hijos cargan el peso del El divorcio. peso, el dolor, el vacío O sea, Muy fuerte. hay de que que, papá se fue. esto es impresionante. Eso es muy importante. Y no solamente eso, se logró demostrar que los hijos divorciados son inclusive de padres divorciados más agresivos con los maestros, con los mismos padres, con los padrastros o madrastras que pudieran Ok, tener. ok, eso Y es se verdad. convierten a ser, porque tienen ese dolor Sí, que lo tratan de descargar con todo el que está al frente, porque entienden que papá es culpable de haberse ido, mamá es culpable por dejarlo ir, este padrastro se metió en el medio y no permite que ellos se unan de nuevo, o esta madrastra se metió en el medio y no permitan que se unan de nuevo. O sea, hay muchos culpables Sí, muchos por la cual elementos. yo perdí mi hogar sí, sí. y mis padres no están presentes. Así Wow. Wow, qué tremendo eso. Sí, así lo ve el hijo. Segundo mito. El divorcio es una crisis temporaria que ejerce sus efectos más dolorosos sobre padres e hijos en el momento de la separación. O sea que solamente el sufrimiento del momento instantáneo. Sí, esto va a ser un poco tiempo Sí, y entonces después de ese poco tiempo las aguas vuelven a subir. sí, bueno, sí. La clave para la adaptación de los niños, dice el mito, es la resolución del conflicto sin rencor. Nosotros, padres, decidimos terminar esta relación, no, vamos a seguir siendo amigos, Claro. por lo tanto, papá y mamá no son enemigos, ¿ok? Aunque normalmente al principio la gran mayoría empieza con una enemistad, Muchas que veces. después se convierte en una relación Sí. amistosa cuando cada uno resuelve su A problema. veces sí. La creencia que la crisis es temporaria sustenta la idea de que si se realizan arreglos aceptables sobre la custodia, oigan bien, Ok, régimen de visitas y mantenimiento de los niños en el momento del divorcio, y se brinda a los padres algunas instrucciones, los niños muy pronto estarán bien. eso es un mito. Eso Y usted es sabe lo que se encontró, Falso. Sí. que los hijos divorciados desarrollan rencor con el padre que hizo el arreglo. Con el padre o la madre, quien hiciera el arreglo. Sí, pero Wow. estamos hablando con el padre o la madre que hizo el arreglo de visitarlo, porque como comúnmente queda la madre con la patria custodia, potestad, sí. la custodia, el que hizo el arreglo en este caso es el padre, que es el que lo va a visitar cada 15 Sí, días. cada o van a 15 tener- días. o cada semana, Sí. o como lo haya establecido una vez al mes. Sí, El hijo que ha sentido la pérdida del divorcio empieza a desarrollar una relación conflictiva con ese padre. oh, ¿Por qué? Porque ya no está presente. Porque empiezan las carencias. Ya no está ahí para mí. Ya no puedo compartir con él. no. Y entonces te hago culpable por esa carencia que tengo en mi vida. Porque tú pudiste resolver eso. ¿Tú te fuiste? ¿Por qué tú te fuiste? ¿Fue una Me decisión dejaste. que tú tomaste? Es una consecuencia de una decisión que tú tomaste que me afecta a mi vida. Y lo que piensa es, no pensaste en mí. Nada más pensaste Wow. en ti. Fuiste egoísta. Y qué Tú pena. decidiste casarte con esa mujer. Yo no. Yo no decidí tenerte a ti como padre. Wow. Entonces, realmente nosotros como padres, cuando nos casamos y tenemos hijos, asumimos una Aleluya. responsabilidad con esos hijos. Wow. Y tenemos que entenderlo. Qué tremendo. es. Tenemos que asimilarlo y trabajar en pos. No podemos ser, oiga, voy a usar una palabra dura, pero me dígame. llegó cobardes en el matrimonio. Wow. Por algo dice el Padre, esfuérzate y sé valiente. Yo siempre he pensado que el divorcio es una actitud egoísta. Sí. Tú acabas de decir también cobarde, pero es Sí, una actitud es egoísta, es egoísta. Y muchas de las razones que nos llevan a llevar al divorcio es egoísmo. El hombre que por su infidelidad provoca un divorcio
ese es egoísta, porque él está buscando una felicidad que al final no va a ser feliz. No es verdadera. Con una segunda persona que buscó en el medio y que rompió un matrimonio, que no es verdadera. No es verdadera. Eso es un egoísmo. Estadísticamente también se habla de que el 80% de los divorcios muchas veces generado por situaciones financieras. Ahí también hay egoísmo, porque cada uno está jalando para su lado, de yo quiero más manejar el dinero, o yo quiero, o tú, o no nos dividimos el dinero de manera adecuada, o no compartimos el dinero de manera adecuada. Si usted maneja el dinero como lo manda la palabra, que es uno solo y que lo vamos a repartir adecuadamente, ahí no puede haber egoísmo y no puede ser motivo tampoco de divorcio. Es decir, si el dinero no alcanzó para mí, tampoco alcanzó para ti. Cierto. Si no hubo suficiente, bueno, pues si nada más hay para un pan, vamos a comernos cada uno la mitad del pan y vamos a seguir siendo felices. Eso es. Entonces no debiera de ser el dinero un motivo de divorcio. Eso saca el egoísmo que tenemos dentro. Cierto, y estadísticamente es una gran fuente de divorcio, la parte financiera. Es cierto eso. Wow. Están hablando de cosas muy reales que de repente uno como que no la toma en cuenta y piensa que porque yo estoy dándole la mensualidad, porque estoy cumpliendo con la cuota para la comida, la vida no es la comida. Y hay padres o madres, cual sea el caso, pero mayormente padres, donde entienden que asumir la responsabilidad de pagar la cuota de la escuela y la comida, eso llena el espacio de padre. Eso es falso. Eso es falso. Porque hay una ausencia que es la que más vale, que es tu persona. Claro. Así es. Así es. Ese Pastor, modelo sí. paterno, ese modelo materno tiene que estar en el hogar. Los hijos deben ver que sí, papá y mamá se equivocan. Saber que estás, que tú eres. Exacto. Que eres el papá que conocí, con el cual nací. Eso tiene un precio, hay que pagar ese precio. Así es. Mire, Pastor y Amanda, y esto tiene una trascendencia. El segundo mito, estamos hablando de que no tiene un impacto a corto plazo, tiene un impacto en la vida entera de esa persona. ¿Por qué? Porque se pudo evidenciar que no solamente en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y a largo plazo, esto tuvo un impacto. Lo primero es que el niño conforma su autoestima en el ámbito del hogar. Entonces, los hijos típicos de hogares que son el resultado de un divorcio, adolecen con frecuencia de una baja autoestima. ¿Por qué? Porque parezco una pieza de vestido que me la ponen en cualquier sitio y no me toman en cuenta, y que mis padres ven esto como algo, yo soy un bolso que lo llevan de un sitio para otro y no toman en cuenta cómo yo me siento para tomar esas decisiones que afectan mi vida. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Como no me toman en cuenta y he aprendido que estoy viviendo como niño una vida de adulto donde no me toman en cuenta, ni le interesa saber cómo estoy, ni le preocupan cómo estoy, entonces siento que no soy valorado y por lo tanto yo no tengo valor, por eso no me estiman. Wow. Impresionante. Yo recuerdo una vez Impresionante. un testimonio que vivimos. Nosotros teníamos unos vecinos que eran el mejor amiguito de mi hijo mayor. Y los papás peleaban mucho y terminaron divorciándose. Y el niño sufrió mucho y se lo manifestaba. El niño no tenía más de 6, 7 años. Sí. Se lo manifestaba mucho a mi hijo. Wow, sí. Él se lo decía mucho, cómo estaba sufriendo ese divorcio, pero en el fondo mi hijo no entendía mucho. Claro. Es decir, los dos tenían como 7 años. Pero mi hijo veía cómo su amiguito sufría. Y entendía que eso había sido producto de problemas entre los padres. Sí. Veía esa disolución. Y un día íbamos en el carro la familia completa y yo me acuerdo que mi esposo comentó algo y yo le echo así en el brazo y me río y le hago así. Digo yo, no diga eso. Pero estábamos jugando. Sí. Mi hijo de una vez empieza a llorar, el grande, dice, no peleen, yo no quiero que ustedes se divorcien, yo no quiero y eso fue una cosa. Wow. Y él puso al chiquito a llorar. El chiquito vio que el grande lloraba y a nivel de que Beato tuvo que orillarse en el camino
a calmarlo, tuvimos que explicarle, no, mis hijos, nosotros estábamos jugando, nosotros no estamos peleando y no nos vamos a divorciar. Nunca. Tengan calma. Wow. Y se sintió la paz de mi hijo Wow. automáticamente. ¿Qué quiero ver con esto? Que muchas veces yo le aseguro que los padres de ese niño no sabían Wow. cómo habían manejado esa herida tan grande en ese niño y que su desahogo estaba haciendo con el vecinito, otro niño de su misma edad. Otro niño de su misma Fíjense generación. qué vulnerable estaba ese vecinito Wow. nuestro y qué expuesto estaba incluso a que cualquier otro podía abusar de él, si a eso vamos. Sí. Podía, porque Sí, esa son- vulnerabilidad que tenía son ese pequeño vulnerables. niño vecino nuestro, Sí, Ahí empiezan lo los puso en abusos. vulnerabilidad. sí, es cierto. Por eso van a las drogas, los alcohol. Exacto. Sí. Empiezan. Y era tan manifestado que mi hijo lo percibió, es decir, mi hijo sabía que había un sufrimiento Claro, en ese niño. claro. Mira, Eso me marcó. Ya Wow. hoy mi hijo es un hombre de 24 años, pero me ha dejado eso una enseñanza. mira, enseñanza. eso es tan impactante lo que tú acabas de decir, Amanda, que también el estudio muestra que las muchachas de ese grupo habían tenido su primera relación sexual antes de los 14 años. Sí. Habían tenido relaciones sexuales antes de los 14 años. Hijas de padres De divorciados. padres divorciados. Wow. Porque empiezan a exponerse a muchas cosas. Sí, a vulnerabilidad. Y a tratar de encontrar respuestas en Sí. cosas y en experiencias Y y en desarrollan una vivencias. rabia, un enojo. Porque nadie se ha ocupado de formarle sus vivencias Wow. y de acompañarlo en Y ese a veces proceso. buscando un apoyo y un soporte que no tuvieron del papá, Sí, porque él se fue. lo están buscando en otro hombre. Pero lo hacen con 3 objetivos. Sí. Óyeme, es interesante el análisis. Lo hacen con 3 objetivos. Primero, el acercamiento al hombre, pero también castigar al hombre por el hombre, para usarlo como instrumento. Oh. Porque un hombre destruyó mi vida. Por lo tanto, yo aprendo que yo puedo manipular a un hombre y lo castigo y después lo desecho. Wow. O sea, pierden la valoración por el hombre porque entienden que el hombre es quien le generó, en ese caso a esa hija, la ruptura de su vida. Wow. Y Óigame pasa, bien y cómo- pasa Wow. con el hombre también. El hombre que viene de un Impresionante. divorcio usa a las muchachas como un objeto también, Sí. que no valoran la Sí. madre. Exacto. Hay muchas culturas que practican el probar el matrimonio. Se mudan juntos a ver si funciona sin casarse. Y eso es un grave error. Aparte de que es un pecado, Claro, claro. mudarse y estar. Y practican, juegan a matrimonio. Vamos a ver cómo nos va, vamos a durar unos años. Típicamente eso no funciona. No funciona. Y a veces hasta se vive una vida falsa, porque lo que están es tratando de demostrar o de entender que sí funciona y se portan hasta muy bien durante ese tiempo. Cierto. Y después que vienen al verdadero matrimonio, entonces ahí fracasan. Definitivamente, el divorcio es un fracaso por Es un todos los fracaso, lados. por todos los lados. Deja secuelas, deja tantos daños, muchas veces irreparables, y en el momento no se valora, no se sopesa, en el momento está la ira, está el enojo, está la rabia, y se toman decisiones, pero son decisiones que marcan la vida y el futuro de los que la toman y de los hijos. Amén. Y yo creo que con esta palabra y con esto vamos a concluir el programa de este día. Hay que buscar ayuda hasta donde puedas buscarla. Sí. No, por favor, no tomes esa decisión del impulso, del ego. Hay gente que viene detrás de ti que puede ser dañada para siempre y ese dolor lo vas a cosechar y ya no va a haber solución. El divorcio no es de Dios, es del diablo. El divorcio, todo lo que trae es mal y consecuencias de destrucción. Y Así queremos orar ahora. Amén. Queremos orar por las parejas, los matrimonios que están considerando esto. Yo tuve el privilegio
de juntar a una pareja que se divorció. Tenía unos años divorciada, pero Dios me dio la gracia de llegar a sus vidas y verlos casar, como usted dijo, y verlos felices, y ver los hijos también restaurarse. Fue una cosa impresionante lo que yo vi. El matrimonio es de Dios y podemos restaurar, podemos sanar. Y yo oro a Dios para que tu relación se sane. Amén. Y para que no te dejes llevar de las emociones negativas. En el nombre de Jesús, Padre, trae sanidad. Oro por cada matrimonio, oramos por cada matrimonio, por cada pareja, para que no sea como el diablo quiere que suceda, sino como tú quieres, Padre. Sí, mi En Señor. el nombre de En el nombre Jesús, poderoso de Jesús. trae sanidad, Amén. Amén. trae armonía, Sabiduría. trae arrepentimiento, trae reconocer que fallamos, que somos humanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Los Señor. bendecimos, bendecimos su hogar, bendecimos su familia, bendecimos a sus hijos. Amén. En el nombre de Jesús. Así sea. Amén. Y amén.